Dios te bendiga, saludos y bendiciones en este día. Para mí es un privilegio volver a estar aquí una vez más a través de estos medios y poder compartir una porción de la palabra del Señor. Amén. Y qué gozo que nos acompañas. Y quiero pedirte el favor que me ayudes a compartir este video, que yo sé que hay alguien que necesita escuchar la palabra del Señor. Amén. Y quiero hablarte sobre una porción de la palabra del Señor tan preciosa que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, en una ocasión, ¿verdad? Donde el Señor Jesús tiene una necesidad y le pide a Pedro, ¿verdad?, utilizar su barca. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y llenaban ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, que soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y me encanta lo que continúa diciendo en un versículo más adelante. Dice la palabra: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ven, qué preciosa porción de la Biblia podemos encontrar en este pasaje, ¿verdad? Y hemos titulado este corto devocional El producto de las dificultades. Miramos que Pedro estaba en una necesidad. Dice, conforme a la Biblia que acabamos de leer, que habían pescado toda la noche, habían tirado la red toda la noche, pero también la palabra nos enseña que no habían pescado absolutamente nada, ¿verdad? Y yo creo que Pedro estaba atravesando una dificultad. ¿Cuántas veces hemos atravesado dificultades y muchas veces no sabemos cómo salir de ahí, cómo atravesar esa dificultad, o sobre todo salir triunfador o salir vencedor en medio de una dificultad, ¿verdad? Pero yo creo que las dificultades de vez en ocasión, en diferentes ocasiones, van a traer a nuestra vida desánimo, ¿verdad? Porque la palabra misma lo dice: dificultades, o será algo difícil, y dependiendo la magnitud de la dificultad que estemos atravesando, puede ser producto o traer un producto de desánimo en nuestras vidas, un estado de desánimo, ¿verdad? Y ¿por qué ponemos caminar en desánimo cuando no sentimos la presencia de Dios, o estamos ausentes, ¿verdad?, de esa victoria o de lo que necesitamos, ¿verdad? Y me encanta porque Jesús, después de usar la barca de Pedro, le da unas instrucciones y le dice: Pedro, boga mar adentro y echar las redes para pescar una vez más. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que Pedro era un hombre pescador de nacimiento. Él se crió, fue crecido a las orillas del lago de Genezaret, ¿verdad? Y aprendió su oficio de pescador muy bien. Y en esa ocasión el Señor Jesús le dice que fuera más adentro y que lanzara las redes una vez más. Tenemos que destacar conforme a los pescadores, ¿verdad? Dice Pedro que había estado toda la noche pescando y no había pescado nada, ¿verdad? Como cualquier otra persona, ¿verdad? Se podrían haber desanimado, frustrado, cansado, desvelado, pero el Señor Jesús aparece en esa foto, aparece en ese instante para darle las instrucciones a Pedro que él necesitaba. Muchas veces en medio de la dificultad tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu quiere decir a nuestra vida, para ser guiados y dirigidos por el Señor. Yo creo que en esos momentos es donde nuestra fe es probada. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, momentos oscuros en nuestra vida, donde no podemos mirar la claridad, es cuando nuestra confianza en el Señor realmente es sacudida y probada, ¿verdad?
y tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Lo repito, Pedro estaba atravesando un momento complicado y puede ser que Pedro se encontraba desanimado, desvelado, cansado, ¿verdad? Pero algo tremendo sucede, ¿verdad? Muchas veces cuando en ese momento de nuestra vida que nos sentimos cansados, desanimados, frustrados, sin esperanza, ahí es cuando el Señor Jesús aparece. Cuando estamos sensibles a la necesidad, cuando estamos sensibles a la presencia de Dios, el Señor Jesús se puede manifestar en medio de nuestra necesidad. Ahí, en esos tiempos, es donde el creyente debe de poner la confianza de Dios en el momento de la dificultad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. Muchas veces no entendemos cuando estamos en el medio del huracán, no entendemos cuando estamos en medio de la prueba, pero yo quiero recordarte en este día que Dios siempre tiene una salida para nosotros. Yo creo que a través de la palabra del Señor y cuando ponemos la mirada en Jesús, podemos darnos cuenta que siempre el Señor nos hará mirar hacia el futuro. Cuando estamos mirando en nuestra propia humanidad, nuestra propia carne, nuestras propias circunstancias, no podremos mirar más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, pero cuando miramos a través de los ojos del Espíritu de Dios, podemos entender que Dios tiene un plan para nosotros. Recuerda lo que dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 11, que Él tiene pensamientos de bien, planes de bien, pensamientos de bien, para darnos que el fin que nosotros esperáis, un fin bueno, ¿verdad? Cuando nosotros realmente ponemos la mirada en la palabra del Señor, nos daremos cuenta que a pesar de la circunstancia difícil, vamos a terminar bien, porque la palabra del Señor nos dice que todas las cosas obran para bien. ¿Y cómo nosotros podemos entender el propósito de Dios? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios la que activa nuestra fe. Es a través de las promesas que Dios tiene plasmadas en este libro de la vida, la que enciende, activa la fe en nosotros, ¿verdad? Y me encanta porque Pedro fue sensible y obediente. Y Pedro le dice al Señor Jesús, en tu palabra echaré la red. Muchas veces cuando nos sentimos cansados, desanimados, sin propósito, tenemos que levantarnos confiando en su palabra. Esta palabra que es como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra que es la que guía nuestros pasos. Amén. La Biblia nos enseña que por medio de su palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es tan importante que dependamos completamente de la palabra del Señor. Los dichos de una persona, los principios de una persona no se comparan con lo que la palabra del Señor cómo nos puede dirigir o cómo nos puede dar instrucciones. La fe nos lleva a vivir de una manera muy diferente al presente que estamos viviendo. La fe nos hace poner la mirada en las cosas que están por venir, en las cosas que están por suceder. Yo no sé cuál es tu condición en este momento, si estás viviendo un momento difícil en tu vida, estás esperando un milagro, un rompimiento en el hogar, en tus finanzas, en tu salud. Es a través de la fe que podemos mirar las cosas ya realizadas, podemos mirar el milagro ya obtenido, podemos mirar ese nuevo trabajo ya en nuestras manos. Yo no sé la necesidad que tú estás atravesando, pero a mí la Biblia me enseña que no hay nada imposible para Dios. Amén. Y me encanta, ¿verdad? Porque cuando miramos la enseñanza del Señor Jesús, siempre nos va a animar o a empujar a seguir creyéndole a Dios. Él le dice, boga mar adentro, ¿verdad? ¿Y qué es la diferencia cuando nosotros perseveramos, persistemos, volvemos a intentar? Te puedes caer, puedes tropezar, puedes equivocar, puedes fracasar, pero el Señor Jesús exhortó a Pedro a bogar más adentro, ve más adentro, hazlo una vez más, inténtalo una vez más. Te equivocaste, vuelve a hacerlo. Fallaste, recupérate una vez más, ¿verdad? Y eso es algo tan precioso, ¿verdad? Porque las cosas van a suceder.
Lo único que hace la diferencia es cuando nosotros ponemos la confianza en Jesús. Lo único que hace la diferencia es cuando nosotros edificamos en la roca que es Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia, que nos hace mantenernos a flote. Es lo que nos hace mantenernos siguiendo creyendo cuando estamos confiando en el Señor. Amén. Muchas veces el Señor permite que nuestras capacidades fracasen, que las puertas se cierren, que la enfermedad nos visite, con el único propósito y motivo es de manifestar su poder. Ahí cuando Dios se manifiesta su poder, ¿para qué? Para testificar de las maravillas de Dios y sobre todo para que seguir creyendo, creciendo y confiando en las maravillas de Dios y en el brazo del Señor. Aleluya. Amén. Yo creo que Pedro era un hombre de experiencia. Pedro era un hombre que tenía capacidades. Pedro era un hombre que conocía el estilo de vida de un pescador. Pero el Dios Todopoderoso en ese momento le pide a Pedro depender de él. Le pide a Pedro ser obediente y ir más adentro y volver a lanzar la red. Por último, quiero compartirte, así como Dios lo hizo con Pedro, Dios lo puede hacer contigo. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor, Jesucristo es el único que tiene el poder para transformar y restaurar tus sueños. Yo no sé cuáles han sido tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Yo no sé cómo te has visto de aquí a 5 años, a 3 años, a 10 años. Quizás sientes que es muy difícil alcanzar ese sueño. Sientes que es muy difícil alcanzar esa promesa. Con Cristo todo lo podemos. Él es el único, lo repito, que puede restaurar y transformar tus sueños. Me impacta, me gozo, me regocijo al leer esta palabra porque solamente el poder de Dios causa un impacto en el corazón del humano. Lo voy a repetir, solamente el poder de Dios causa un impacto en el corazón de un hombre y de una mujer. Y cuando un hombre y una mujer es impactado por el poder y la presencia de Dios, sucede un cambio profundo, un cambio que te va a llevar a caminar diferente, un cambio que va a transformar tu vida, va a transformar tu legado, va a transformar tu generación. Dice la palabra de Dios tan preciosa en el versículo 8 de este capítulo 5, que Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Podemos mirar el impacto que causó la presencia de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios en la vida de Pedro. Cayó de rodillas, amén, ante esa obra milagrosa, ante esa intervención de Dios. Pedro reconoció que era nada más ni nada menos que venía de parte del mismo Dios interviniendo a su favor. Cayó de rodillas y reconoció su condición de pecador. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, tenemos que reconocer nuestra condición, nuestras fallas, nuestras faltas. Pedro lo reconoció y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y es algo poderoso porque solamente el poder y la presencia de Dios redorgulle la condición del hombre. Solamente la presencia de Dios, lo repito, y su poder a través de sus manifestaciones redorgulle el corazón duro del ser humano. ¡Wow! ¡Qué precioso! Amén. Cuando nosotros podemos reconocer nuestra condición de nuestro corazón en medio de la necesidad. Yo creo que cuando vemos milagros, prodigios, maravillas, intervenciones de parte de Dios, es cuando más tenemos que seguir confiando en Dios. Como dice la palabra, que tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y una de las cosas que llamó mi atención también, el Señor Jesús transforma la visión de la vida. Yo digo algo, que a Dios no le interesan nuestros planes. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Él nos hace y nos deshace y nos vuelve a formar de nuevo. Amén. El Señor transformó la visión de vida de Pedro. Pedro era un pescador. Amén. Pero el Señor le dice: ahora serás un pescador de hombres.
Oh, wow, ahora serás un pescador de hombres. Muchas veces nosotros tenemos planes, propósitos, designios formados, metas, planes, propósitos. Pero lo repito, Dios sabe cómo transformar tu vida, transformar tu destino. Amén. Después de ser un pescador de pescados, un pescador que era de la manera que se ganaba su vida, Dios transformó esa visión de vida de Pedro y lo transformó en un pescador de hombres, amén. Y sobre todo le dio pasión por ese nuevo trabajo, pasión por ese nuevo llamado que el Señor le estaba haciendo. Pedro fue transformado de una manera radical. Yo creo que como muchos de nosotros, el Señor nos ha cambiado nuestro destino, nos ha transformado radicalmente cuando tenemos planes, propósitos, cosas que hacer, sueños. Dios viene y nos transforma de una manera radical para cumplir el propósito de Dios en esta vida. Me encanta ver cómo Pedro pasó de cargar redes para pescar pescados, pasó a ser un predicador del evangelio. Es lo que hace nuestro Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, Él te cambia. Pedro, ser un hombre sin letras, un hombre del vulgo, amén. Él llegó a ser un instrumento en las manos del Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Él cambia las dificultades para que Dios se glorifique. Yo quiero concluir en esta hora diciéndote, en medio de la necesidad, confía en el Señor. Yo creo que el Señor te va a sorprender, no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Miramos este caso, dice la Biblia, que Pedro tuvo que llamar a los demás pescadores porque las redes se rompían. Cuando Dios afecta tu vida, tu llamado, tu destino, tu visión de vida, no solo te afecta a ti, sino afectará a tu generación y todas las personas que te rodean. Es una temporada de poner la confianza en el Señor y acercarnos a Dios humildemente, con sencillez, depositando toda nuestra confianza en el Señor. Acuérdate, Dios no ha terminado contigo. Yo no sé cuál es tu sueño, cuál es tu propósito. Yo no sé, es más, en este momento, cómo tú estás caminando. Pero Dios es un especialista en transformar sueños. Me recuerda aquella temporada cuando lo que le sucedió a José. Dice la Biblia que José era un soñador, pero sus hermanos quisieron apagar el sueño. Sus hermanos quisieron destruir o destrozar el sueño que Dios le había dado a Josué. Quisieron matarlo, lo vendieron como esclavo. Habrá gente que querrá matar tu sueño. Habrá gente que querrá matar tu llamado. Habrá gente que querrá matar tu propósito. Estuvo en la cárcel José. Gente te va a encarcelar. Gente te va a orillar. Gente te va a hacer a un lado. Pero dice la palabra de Dios que José no dejó de soñar. Yo quiero decirte en este día, no dejes de soñar. José siguió soñando y Dios se glorificó en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios todopoderoso. Cuando Él llega, todo cambia. Yo quiero recordarte que en medio de la dificultad, algo bueno va a salir. Quédate con esta palabra en tu corazón, aplícala y recuerda, no importa la necesidad que tú estés atravesando o dificultad, algo bueno va a salir de ello. Dice la Biblia que todas las cosas ayudan para bien. Espero que este corto devocional sea de bendición para tu vida y lo pongas por obra. Ayúdame a compartir este video a través de tus medios sociales, tus redes sociales, y recibe un fuerte abrazo y saludo del pastor y tu servidor Edgar Rivera. Que el Señor te bendiga, bendiciones y hasta la próxima.